Deuteronômio 4. Exortação à la obediencia. Ahora, israelitas, escuchen los estatutos y las leyes que enseñé para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar en la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. No ainda ni quiten palabra alguna a estos que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo a Baal Peor y como el Señor su Dios destruyó de entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. Pero ustedes que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, hoy todavía están vivos. Miren, yo les he enseñado los estatutos y leyes que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos estatutos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente, esta es una gran nación. ¿Por qué nación grande hay que tenga dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y ordenanzas tan justas como todas estas leyes que hoy les expongo? Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto tus ojos, ni las aparten de sus corazones mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. El día que ustedes estuvieran ante el Señor su Dios en Horeb, Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Ustedes se acercaron al pie de la montaña y allí permanecieron mientras la montaña ardía en llamas que llegaban hasta el cielo mismo entre negras nubes y densa oscuridad. Entonces el Señor les habló desde el fuego y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna, solo se oía una voz. Él les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y ordenó que los pusieran en práctica. En aquel tiempo el Señor me ordenó que les enseñara los estatutos y las leyes que ustedes deberán poner en práctica en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Prohibición de la idolatría. El día que el Señor habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo imágenes o figuras que tengan forma y imagen de hombre o de mujer, o de animales que caminan sobre la tierra y de aves que vuelan por el aire, o de criaturas que se arrastran, o de peces que viven en las aguas debajo de la tierra. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Esos astros se los ha dado el Señor, el Dios de ustedes, a todas las naciones que están debajo del cielo, pero a ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto, y ese horno donde se funde el hierro
para que fueran el pueblo de su propiedad como lo son ahora. Sin embargo, por culpa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y juró que yo no cruzaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Yo moriré en esta tierra sin haber cruzado el Jordán, pero ustedes sí lo cruzarán y tomarán posesión de esa buena tierra. Tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen imágenes ni ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Si después de haber tenido hijos y nietos y de haber vivido en la tierra mucho tiempo, ustedes se corrompen y se fabrican imágenes y toda clase de figuras, haciendo así lo malo ante el Señor su Dios y provocándolo a ira. Hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ustedes, que muy pronto desaparecerán de la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. No vivirán allí mucho tiempo, sino que serán destruidos por completo. El Señor los dispersará entre las naciones y entre todas ellas solo quedarán esparcidos unos pocos. Allí ustedes adorarán a Dios de madera y de pedra, hecho por seres humanos, dioses que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. Pero si desde allí buscan al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, lo encontrarán. Y al cabo del tiempo, cuando hayan vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverán al Señor su Dios y escucharán su voz, porque el Señor su Dios es un Dios compasivo que no los abandonará ni los destruirá, tampoco se olvidará del pacto que, mediante juramento, hizo con sus antepasados. Él es Dios. Investiguen los tiempos pasados, desde el día que Dios creó al ser humano en la tierra, y examinen el cielo de un extremo al otro. ¿Ha sucedido algo así de grandioso, o si ha sabido alguna vez de algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído a Dios hablarle en medio del fuego como lo has oído tú y has vivido para contarlo? ¿Acaso hay un Dios que haya intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos portentosos y gran despliegue de fuerza y de poder, como lo hizo por ti el Señor tu Dios en Egipto ante tus propios ojos? A ustedes se les ha mostrado todo esto para que sepan que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo les permitió escuchar su voz para instruirles, y en la tierra les permitió ver su gran fuego desde el cual les habló. El Señor armó a sus antepasados y escogió la descendencia de ellos. Por eso Él mismo personalmente con gran poder los sacó de Egipto y ante sus propios ojos desarrolló a naciones más grandes y más fuertes que ustedes para hacerles entrar en su tierra y dársela en posesión, como sucede hoy. Reconozcan y consideren seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, no hay otro. Obedezcan sus estatutos y mandamientos que hoy te mando cumplir. De este modo, a ustedes y a sus descendientes les irá bien y permanecerá mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios te da para siempre, ciudades de refugio. Entonces Moisés reservó 3 ciudades
al este del Jordán, para que en alguna de ellas pudiera refugiarse al que, sin premeditación ni rencor alguno, hubiera matado a su prójimo. De este modo tendría a dónde huir para ponerse a salvo. Para los rubenitas designó Beser en el desierto, en la planicie; para los gaditas, Ramot y Galaad; y para los manasesitas, Golán y Basán. Introducción a la ley. Esta es la ley que Moisés expuso a los israelitas. Estos son los mandatos, estatutos y leyes que Moisés dictó después de que salieron de Egipto, cuando todavía estaban en el este del Jordán y en valle cercano de Bet-peor. Era la tierra de Sihón, rey de los amorreos, que vivía en Hesbón y que había sido derrotado por Moisés y los israelitas cuando salieron de Egipto. Los israelitas tomaron posesión de su tierra y de la tierra de Og, rey de Basán, es decir, de los dos reyes amorreos cuyos territorios estaban al este del Jordán. Este territorio se extendía desde Aroer, a la orilla del arroyo Amón, hasta el monte Sihón, o sea, el monte Hermón. Incluía además todo el Arabá al este del Jordán hasta el mar del Arabá, en las laderas del monte Pisgah.